Hola y bienvenidos a estos momentos de refrigerio. ¿Y si las demoras, las dificultades y hasta los momentos en que todo parece imposible fueran parte del proceso de Dios para fortalecer tu fe? Muchas veces pensamos que una fe fuerte significa una vida sin obstáculos. Sin embargo, la Biblia nos muestra algo muy diferente. Dios no solo está interesado en llevarnos a una meta, sino en transformarnos mientras caminamos hacia ella. Cada sueño, cada decisión, cada espera y cada desafío tiene un propósito eterno. Cuando entendemos esto, dejamos de ver los problemas como señales de abandono y comenzamos a reconocerlos como parte del amoroso proceso de Dios para formar nuestro carácter. Jesús dijo en Mateo 9:29, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Con estas palabras nos enseña que la fe no es un simple sentimiento ni un pensamiento positivo, sino una confianza que se expresa en obediencia. De la misma manera, en Marcos 9, versículo 23 declaró, «Al que cree todo le es posible», no porque la fe tenga poder por sí misma, sino porque pone nuestra confianza en Dios para quien nada es imposible. Por eso Hebreos 11:6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Él desea que aprendamos a depender de Él cada día. La fe es como un músculo, solo crece cuando es ejercitada. Y Dios, como un padre sabio, sabe exactamente cómo fortalecerla. Generalmente, ese proceso comienza con un sueño. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios despertó propósitos en el corazón de personas comunes. Noé recibió el llamado para construir un arca cuando nunca había visto un diluvio. Abraham recibió la promesa de convertirse en padre de una gran nación cuando ni siquiera tenía hijos. Nehemías soñó con reconstruir los muros de Jerusalén. Dios siempre comienza mostrando una visión de lo que Él quiere hacer. En Efesios 3, versículo 20, leemos que Dios puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos conforme a su poder que actúa en nosotros. Los sueños que nacen de Dios suelen ser más grandes que nuestras capacidades porque están diseñados para que aprendamos a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Pero un sueño requiere una respuesta. No basta con emocionarse. Llega el momento de decidir. Santiago 1, versículos del 6 al 8, nos anima a pedir con fe, sin dudar, porque una persona indecisa termina siendo inconstante en todos sus caminos. La fe siempre nos mueve a dar un paso de obediencia. Abraham tuvo que dejar su tierra, Moisés renunció a los privilegios del palacio, Nehemías dejó la comodidad de su cargo para reconstruir una ciudad destruida. La fe siempre implica avanzar, aunque todavía no podamos ver todo el camino. Después llega una etapa que pocos disfrutan, la espera. En Habacuc 2, versículo 3, Dios recuerda que sus planes no ocurren antes de tiempo, pero tampoco llegan tarde. Aunque parezcan demorarse, se cumplirán en el momento señalado. Esperar nunca es fácil, todos queremos respuestas rápidas, pero Dios muchas veces trabaja primero en nuestro corazón antes que en nuestras circunstancias. Noé esperó muchos años antes de ver caer la lluvia. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. José pasó por la prisión antes del palacio. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar mientras era perseguido. Incluso Jesús pasó 30 años de preparación antes de iniciar su ministerio público. Durante esa espera aparecen las dificultades. Muchas veces pensamos que si estamos haciendo la voluntad de Dios, todo debería resultar sencillo. Pero la Biblia muestra exactamente lo contrario. Moisés enfrentó quejas constantes en el desierto. David huyó de Saúl durante años. Josué fue vendido como esclavo y acusado injustamente. Josué encontró gigantes precisamente en la tierra que Dios había prometido. Entonces comprendemos las palabras de 1 de Pedro 1, versículos del 6 al 7. Las pruebas refinan nuestra fe como el fuego purifica el oro. Dios no desperdicia ninguna dificultad. Todo aquello que parece querer destruirnos puede convertirse en el instrumento que Él utiliza para hacernos más semejantes a Cristo. En algunos momentos incluso llegamos al punto donde todo parece imposible. Es el lugar donde ya no encontramos soluciones humanas. El apóstol Pablo describió esa experiencia en 2 Corintios 1, versículos del 8 al 9, diciendo que llegaron a sentir que la sentencia de muerte pesaba sobre ellos. Sin embargo, añadió que aquello sucedió para que dejaran de confiar en sí mismos y aprendieran a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. Ese es uno de los momentos más difíciles de la fe, pero también uno de los más transformadores. Cuando nuestras fuerzas se terminan, descubrimos que el poder de Dios nunca se agota
Él hizo posible que Sara diera a luz cuando humanamente era imposible. Él levantó a José desde una prisión hasta el gobierno de Egipto. Él abrió el mar para Israel cuando no había salida. Y la mayor demostración de su poder fue la resurrección de Jesucristo, cuando aquello que parecía una derrota definitiva se convirtió en la victoria más grande de la historia. Dios no solo quiere cumplir sus promesas en nuestra vida, quiere formar una fe firme que permanezca en cualquier circunstancia. Cada sueño, cada decisión, cada espera, cada dificultad y aún los momentos que parecen imposibles son herramientas que Él utiliza para enseñarnos a depender completamente de Él. Tal vez hoy estés esperando una respuesta, enfrentando un problema que parece no tener solución o sintiendo que el sueño que Dios puso en tu corazón está demasiado lejos de cumplirse. Antes de pensar que Dios se ha olvidado de ti, pregúntate, ¿qué está formando Él en mi vida durante este proceso? Decide confiar aunque todavía no veas el resultado. Sigue siendo fiel en las pequeñas responsabilidades. Ora con perseverancia. Alimenta tu fe leyendo la palabra y recuerda que los retrasos de Dios nunca significan abandono. Muchas veces, mientras tú esperas que Dios cambie tus circunstancias, Él está cambiando tu corazón para prepararte para algo mucho mayor. Cuéntanos en los comentarios, ¿en qué etapa de tu caminar con Dios sientes que estás hoy? ¿Soñando, decidiendo, esperando o enfrentando una dificultad? Pregunta para meditar durante el día. ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios incluso cuando todavía no puedo ver cómo cumplirá sus promesas? Amado Señor, hoy reconocemos que muchas veces queremos respuestas rápidas y caminos fáciles, pero tú deseas formar una fe firme y madura en nosotros. Ayúdanos por favor a confiar cuando llegue la espera, a perseverar en medio de las dificultades y a no perder de vista los sueños que has puesto en nuestro corazón. Enséñanos a depender más de ti que de nuestras propias fuerzas y a recordar que para ti nada es imposible. Que cada prueba fortalezca nuestra confianza y nos acerque más a Cristo. Danos sabiduría para obedecer, paciencia para esperar y valentía para seguir adelante, sabiendo que tú siempre cumples tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó esta reflexión, no olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartirla con aquellos que la necesitan. De esta manera me ayudas y no te perderás los siguientes momentos de refrigerio. Que Dios te bendiga.